¡Viva Palencia, viva! ¡Viva Palencia, ¡Viva Palencia, viva! ¡Viva Palencia, viva! ¡Viva Palencia, viva! Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Palencia, Guardo, provincia, mundo entero. Bienvenidos a una nueva edición, la 140 y pico de este Viva Palencia, viva, de este programa en el que nos gusta tanto hablar de las cosas que mueven Palencia, de las cosas que dan vida a Palencia, de hablar de una Palencia viva, de una Palencia con actividad, de una Palencia en la que hay cosas que hacer, cosas que ver, cosas que escuchar y cosas en las que participar. Exactamente, sí, en las que participar. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque, y ya voy adelantando un poco de lo que va este programa de esta semana, vamos a hablar de participación en un maratón, pero no en un maratón cualquiera, ya sabéis aquello de mens sana corpore sano. Pues esto es un maratón muy divertido, muy entretenido, que vamos a contar, que vais a contar. Es un maratón de cuentos. Vamos a hablar de ese maratón de cuentos que se celebra el día 18 en la Biblioteca Pública de Palencia, que se celebra, pero ¿para qué? Para que estéis vosotros, para que participéis vosotros. Da igual si es como asistentes, si es como contadores, si es como oyentes, participad, id. ¿Nos lo va a contar quién? Vamos a tener a la mejor cuentacuentos de Palencia, así, de la que somos fans, amigos y mucho más. Vamos a tener con nosotros a Erika González, pero también vamos a tener a Mercedes Herrero de Pez Luna Teatro. ¿Por qué? Porque Pez Luna Teatro, Mercedes ha estado al frente de esta actividad en los 7 años precedentes que se ha celebrado esta iniciativa, que vuelve a ser presencial. Por fin es aquel famoso volvemos a retomar la normalidad después de la pandemia, 2 años después de todo aquello. Bueno, pues Mercedes nos va a contar cómo es este maratón, qué es este maratón, por si algún todavía no lo tiene claro. Y Erika, ¿me ha salido un gallo? Sí, y Erika, como digo, nos va a contar cómo va a ser esta edición y las futuras, porque aquí hay un recambio generacional. No, un recambio generacional tampoco. Va a haber un relevo, pero un acompañamiento también. En fin, próximo maratón de cuentacuentos en la Biblioteca Pública de Palencia el día 18, para que participéis. Nos lo van a contar dos de las principales implicadas en toda esta iniciativa. ¿Qué más? Hablando de cuentos, hablando de historias, de historietas, de viñetas, de tebeos, vamos a tener con nosotros una vez más a nuestro amigo Félix Ruiz, el genial cuentacuentos. En este caso cuentacuentos no, es dibujante, porque nos va a contar la historia nada menos que de Yuri Gagarin. Sí, el ángel del proletariado. Os lo contamos un poquito la semana pasada y seguimos ahí redundando en el tema de contar. Os hablamos de esta novela gráfica, de esta historia en viñetas, sobre la biografía de uno de los pioneros de la carrera espacial y de toda la carrera espacial, porque la historia no solo se centra en Gagarin, aunque sea el eje conductor, sino en toda esa apasionante etapa del siglo pasado que ha sido pues tan revolucionaria para la humanidad como lo fueron los grandes descubrimientos de españoles y portugueses en el siglo XV y XVI. Bueno, pues sobre todo eso nos va a hablar Félix, sobre la campaña de este libro que está lanzando en estos momentos. Ahora mismo está activa en Berkami para que ese libro vea la luz en español. Es un libro que ya editó en francés hace unos meses, como encargo de una editorial francesa, y que ahora, como proyecto personal, se ha propuesto que vea la luz también en español. Y para eso contamos con todos vosotros, con este cuentacuentos, con este contador, con este dibujante palentino que ha triunfado ya por todo el mundo en las principales firmas de cómics, de tebeos, y que tiene muchos proyectos, por cierto, con Palencia de trasfondo. Ya hablamos aquí con él hace unos meses de aquel proyecto de libro de pintar de la Catedral de Palencia, y bueno, vienen cosillas por ahí también. Nos lo contarán un ratito. Seguimos contando, y seguimos otra forma de narrar es con música. En este caso vamos a tener aquí a unos músicos palentinos a los que posiblemente no hayáis escuchado, las cosas como son. Están empezando, pero nos pareció interesante precisamente dar a conocer o ayudarles a darse a conocer a una banda que se llama Devil's Face, la cara del demonio, un grupo de thrash metal palentino que empezó su andadura hace 2 años con 2 chavales con muchísimas ganas de hacer lo que más les gusta, de trabajar
de dar el callo por la música que les gusta y que nosotros también, que demonios, aquí todo cuenta. Bueno, pues os invitamos a estar con nosotros, tendremos con nosotros a Iván y a Guillermo, fundadores de esta banda palentina, que como digo, no la habréis oído todavía, posiblemente, pero quién sabe, ojalá, oye, si nosotros podemos aportar ese granito de arena, ya sabéis que nos encanta. Quién sabe si después de esta entrevista empezamos a oír hablar de Devil's Face así más y más y más y más. En fin, lo dejamos en vuestras manos, lo dejamos en vuestros oídos, lo dejamos en vuestros ojos, este Viva Palencia Viva que comienza ahora y que como siempre podéis acompañar en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter también, vale. En iVoox, en YouTube estamos también, podéis vernos las caras. En este caso, a este que os habla, Juan Pausín, Naide Nóbrega también, hoy ausente también por motivos de trabajo, pero que volverá, como siempre, porque este programa es parte, o sea, el espíritu de este programa es Naide Nóbrega. Hablar de Palencia y hablar bien de Palencia, obviamente, para hablar mal ya hay gente por ahí, pero para hablar bien de Palencia, Naide Nóbrega es la primera y por eso este programa tiene su espíritu sí o sí. Y dicho lo cual, pues eso, que me enrollo como las persianas. No os lo perdáis porque Viva Palencia Viva comienza aquí, ahora, en este momento. Así que, dentro. La radio de la montaña, 107.2. Radio, Donde tú cuentas. Búscanos en Instagram, @acupradio. Pues en Palencia, otra cosa no, pero cuentos tenemos para rato, tenemos cosas para contar y gente que las cuente principalmente. Y tenemos para hablar precisamente de un maratón de cuentos, nada más deportivo, nada más lúdico y nada más cultural que un maratón de cuentos. Y tenemos para hablar de ello a Mercedes Herrero, que ha estado durante años, bueno, creo que son 6 años ya, o 7, bueno, contando años de pandemia y demás, ahí se nos van un poco las cuentas, organizando el maratón de cuentos que este día 11 se celebra una vez más en la Biblioteca Pública de Palencia. Mercedes, buenas tardes, bienvenida a Viva Palencia Viva. Hola, Viva Palencia Viva. Bueno, buenas tardes a todo el mundo que escuche. Una alegría poder tenerte por fin aquí en el programa. Fíjate, eres de esas personas que queríamos hablar contigo desde hace tiempo y pues por H o por B o por cuentos y otras cosas, pues no terminábamos de traerte. Ahora sí, pues en buena hora. Hoy una oportunidad. Oye, nunca hay mejor momento que el momento presente. Entonces, Exacto. Bienvenida seas a Viva Palencia Viva. Gracias. Oye, que estaba diciendo hace un momento aquí a la gente que nos escucha que Palencia tiene mucho cuento y mucha gente que contarlo. Y precisamente en ese entorno de las historias, de la fantasía, bueno, no tiene por qué ser solo fantasía, tiene por qué ser realidad. Los cuentos se viven en el día a día y se cuentan en cualquier momento. Y para eso, pues os tenemos a vosotras una vez más con esta actividad que organizáis, creo que desde 2015, si mal no recuerdo. Sí, yo sé que este año es el 8º, entonces... El 8º ya, caramba, yo sí que me salía a mí mala cuenta. No, estabas muy bien, porque decías 7º, pues es que este es el 8º, es que estamos en el presente, está sucediendo, todavía está aconteciendo. Está pasando. Bueno, pues un maratón de cuentos. Vamos a contarle a la gente, y me parece que voy a ser un poco redundante, en qué consiste esta actividad y cómo participar y dónde es y qué es. En fin, cuéntanos. Mira, si me enrollo, voy a contar un poco el origen de dónde viene, porque dicen que es de agradecer a nuestros referentes, ¿no? Quiero decir, igual que Erika, que luego se presentará, y yo, pues yo creo que para la gente que estamos en torno al cuento, o hemos contamos, el Maratón de Guadalajara de Cuentos, que lleva, no sé, Erika, lleva 25 años, ¿ya?
Pues seguramente, no sé las ediciones que lleva, pero muchas, 20 y tantos Pues años. sí, pues mira, Juanpa, este maratón en Guadalajara, yo estuve varios años seguidos y a mí me impresionó del maratón de cuentos de Guadalajara, que empieza un viernes a las 4 de la tarde y acaba un domingo a las 2 de la tarde, y están 2 días completos con sus noches contando, y invade toda la ciudad, porque paralelamente al maratón hay muchas actividades de ilustración, de libros, de música. Entonces yo siempre que participaba decía, ojo, qué interesante para nuestra ciudad. Y bueno, me parecía, sobre todo me gustaba mucho la vida comunitaria que se respiraba en la ciudad, cómo se involucraba tanta gente distinta. Y entonces, bueno, yo creo que también la Biblioteca de Palencia, que tiene una apertura a proyectos, ¿no? Que siempre pregunta, ¿qué proponéis? Y entonces yo me acuerdo hace años que aquí Perluna le dijimos a la biblioteca, dijimos a los responsables, en este caso María José, que estaba dirigiendo, dijimos, oye, pues este maratón es muy interesante, nos gustaría, y nos dieron la posibilidad. Entonces me acuerdo en el Ambigú de la biblioteca, pues contamos el viernes por la tarde, no sé, que estuvimos 4 o 5 horas, era un experimento. Y bueno, resultó muy interesante, y luego pues ya año a año ha ido creciendo, hemos invitado a más personas y bueno, yo creo que es como un maratón, es como una especie de planta orgánica, y puede ir creciendo porque se pueden ir involucrando diferentes movimientos humanos de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, este es su 8º año, pero vamos, esperemos que se duplique. Bueno, pues para hablar precisamente de esa duplicación, para hablar de ese futuro, de ese presente, contamos por aquí con una voz que acaba de sonar por ahí. ¿Quién no la conoce ya? A Erika. Buenas tardes, Erika González, nuestra speaker, nuestra voz y nuestra cuentacuentos, una de nuestras cuentacuentos favoritas aquí en Palencia. Buenas tardes. Bienvenida a tu casa, como siempre. ¿El qué, perdona? Que bienvenida a tu casa, como siempre. Muchas gracias, es un placer estar siempre en Viva Palencia Viva. Bueno, ¿y por qué te tenemos a ti aquí? ¿Y por qué os tenemos aquí a las dos en este encuentro maravilloso que es, bueno, pues contar con Mercedes Herrero y con Erika González aquí en Viva Palencia Viva? Porque si una ha estado al frente 7 años, nada menos, de este maratón, que ya es todo un éxito, a partir de ahora le coges un poco el relevo, ¿no, Erika? Bueno, pues sí, Mercedes me deja este testigo. Este año estamos de la mano todavía. Y espero que no me acabe de soltar nunca, ahora que me oye, que vamos, el maratón es su bebé, como la dije en su día, es su semilla, que lo ha hecho crecer en Palencia, que es de admirar. Yo he ido siempre que he podido a contar y me parece que hacen una tarea preciosa. Y cuando este año me llama Mercedes, oye, quiero delegar, y he pensado que una persona que ama los cuentos sin duda eres tú. A mí me llena de emoción, espero seguir haciéndolo igual de bien y bueno, pues que este año siga creciendo esa semilla, como ha dicho, que no sea el primer año, que sea uno de tantos de los que queden por venir, y que la gente, bueno, pues que poco a poco vaya sabiendo más de esto, que sí que han participado todos estos años, pues que siga creciendo, que sepan la familia tan bonita que se forma allí. Yo que lo he vivido desde el otro lado, este año lo voy a vivir desde dentro. Estoy muy ilusionada y esperemos que el día 18 de noviembre sea una fiesta, de verdad, en la que participamos mucha gente, y no solo Mercedes y yo. Ahora sí que Mercedes nombraros, si no lo nombro yo, porque es una pequeña familia la que tenían y encantada de llegar a ella. He dicho yo el día 11, es el 18. Voy a meter, Juanpa, aquí esto que dice Erika, que lo deja ahí fenomenal. Pues yo estaba pensando, claro, quiere decir que a veces es verdad que hoy estamos aquí, Erika y yo, también porque hemos sido, realmente para mí, cuando yo decía, ¿a quién delegar? ¿A quién delegar esto, que es algo, los proyectos les amas, ¿no? Y quieres que quien lo coja, que lo ame también, ¿no? A su manera y con su forma y con su maravillosa subjetividad, ¿no? Pero quiero decir que siempre somos las contadoras las que damos la cara pública, pero el maratón conlleva una gestión muy larga de tiempo, porque hay que contactar bien con la ciudadanía para que participen diferentes colectivos. Entonces, bueno, yo creo que los 2 primeros años tuvimos Perluna solos, y ya luego yo creo que en el tercer año ya entró Las que Habitan, que concretamente es Andrea Martín, que es la que no es vista, y hace una labor de gestión, de movimiento en redes, de diseño de toda la imagen, los carteles, toda la publicidad, ¿no? Y entonces, bueno, aquí hay un equipo, y luego hay otros equipos que son 2 varones. Hasta entonces estaba Pachi, ¿no?, que ha estado llevando toda la gestión técnica, y ahora este año va a ser David, ¿no?
y luego toda la biblioteca que sostiene este entramado, porque no deja de aparecer población durante todo el día, ¿no? Entonces, bueno, que está bien, me ha gustado mucho, Erika, cómo lo has llamado, como una familia, ¿no? Porque tiene muchas partes, muchas habitaciones. Uh-huh. Una población que, hablando del cartel, de la identidad visual, este año, pues lo que se ve es un pueblo y hay como una especie de temática que es el territorio rural, o sea, es la España no vaciada, sino esa España viva, esa España, ese territorio que queremos mantener vivo siempre, ¿no? Sí, este año, bueno, pues propusieron en su día Mercedes y Andrea territorio rural, territorio vivo. A mí me apasiona porque los que somos de pueblo sabemos lo vivo que está y lo vivo que hay que seguir haciéndole mantener, ¿no? Los municipios. Entonces, proponíamos a las personas que quieran venir a contar, pues que nos traigan esas historias que han vivido los pueblos, que pueden ser historias reales, historias inventadas, cuentos de autor, pero que se haya relacionado con todo lo que hemos vivido desde cómo se vive una huerta hasta cómo se vive el sembrar una planta, el trato con los vecinos, la hoguera, todo lo que nos evoque el pueblo. Ya al decir la palabra pueblo, para mí es muy amplia en positivo y también a veces en negativo, pero sobre todo están vivos. Entonces, efectivamente, ha rectificado muy bien, no es la España vaciada para Exacto. nada, es la España menos poblada a lo mejor, pero siguen pasando cosas allí y hay que contarlo. Y hay gente que a lo mejor nunca ha pisado en un pueblo. Hay otra gente que ha llegado, como poníamos un poquito en el dossier, hay otra gente que ha llegado de repente con la pandemia y ha descubierto que vivir en un pueblo es maravilloso. Hay gente que le encanta ir a visitarlos, hay gente que ha vivido toda la vida y no se quiere ir de allí. Cada uno desde su experiencia, pues qué mejor que poner el cuento al servicio de todo esto para que llegue a mucha más gente que van a venir de oyentes a ser partícipes también del maratón desde las butacas, porque a lo mejor no se animan a contar, y es también igual de válido porque entre todos pues daremos esa vida al pueblo. Uh-huh. Este año tiene la particularidad, que no es tan particular, que era lo normal, que es que vuelve a ser un maratón presencial. Pero aún así, la participación sigue pudiendo ser o es puede ser por vía telemática, por vía tecnológica. ¿Cómo tiene que hacer la persona para participar? A ver, yo me he adelantado un poco, a lo mejor, me he aturullado ahí. Vamos a ir por partes, como decía el doctor Jekyll, o paso a paso. ¿Cómo hace una persona que nos está oyendo desde Guardo, desde Palencia, desde Carrión, desde Torquemada, para participar en este maratón el día 18? Bueno, yo creo que es importante esto que tú lanzas también, aprovechar los dos últimos años que decíamos, cómo contar es escuchar, ¿no? Que esto que decía Erika, es que se necesita tanto la presencia de la otra para escuchar, de la otra persona, ¿no? Uh-huh. Que decir, es un binomio, da igual quien cuente, quien escuche, porque ambos se crea el cuento juntas, ¿no? Y los dos últimos años, pues la verdad es que la radio ha sido, bueno, pues el milagro que se haya podido mantener el maratón. Entonces, bueno, sí que era bello volver a la presencialidad y volver a escucharnos en vivo y que los cuerpos ahí cuenten, ¿no? La cuestión es que, bueno, sí que veíamos como este año el protagonista, la temática es mundo rural, y a veces no es fácil a lo mejor bajar del mundo rural porque, bueno, por la mañana cuentan colegios, institutos y lo importante era que participaran. Entonces veíamos, por ejemplo, si había un mundo rural que no podía bajar porque era complejo, pues seguía abierta la posibilidad de mandar por radio. Y por la tarde también hemos invitado pues a las bibliotecas del mundo rural o a personas que son, por ejemplo, fieles personas de Bibliobús, pues estas personas que están del mundo rural y que querrían participar y no pueden, a estas personas este perfil está abierto el mundo de las radios. Lo demás vamos a provocar para que sea presencial este año, ¿no? Claro que sí. Y para apuntarse este año, o bien te apuntas en la biblioteca antes del día. Mira, el maratón es el viernes 18 de noviembre, uh-huh. Entonces, como último día para apuntarse está el domingo a las 12 de la noche, el domingo anterior, que no sé en qué cae 16, 15 de la tarde, 13, domingo 13 a las 12 de la noche. Pues entonces tú tienes que enviar, pues si vas a contar un cuento o para infancia o para adulto, el título del cuento y la persona. Y después, bueno, hay una página web que es www.maratoncuentospalencia.org, donde están también, ahí pueden descargar las características. Quiere decir, para contar, pues es interesante
o hemos pedido, por ejemplo, solemos pedir que no pase el cuento de 6 minutos, ¿sabes? Porque si no, los años primeros que no, pues era muy difícil controlar los tiempos, así más o menos pues podemos coordinar, ¿no? Y así un poco las personas o se pueden apuntar o pueden enviarnos un WhatsApp. Y ¿tienes el teléfono a mano, Erika, para decir cuál es mi número de teléfono? A ver, que lo tenía yo por aquí anotado. Tenía aquí buscado a través del correo electrónico maratondecuentospalencia@gmail.com o en el teléfono 691 89 53 61. Está todo, como bien ha dicho Mercedes, en la web. Por si a alguien se le escapa, pues maratondecuentospalencia.org. Nosotros también lo pondremos por ahí para que la gente lo pueda ver y que participe. Y luego animamos a contar, ¿no? Porque, quiero decir, siempre hay que animar, porque siempre decimos, qué vergüenza, pero es tan hermoso escuchar a alguien contar algo. Porque no sé lo que para ti, Juanpa, es el mundo rural, pero seguramente no es una idea que es para Erika o para mí, a dónde nos lleva, a qué mundos, y a veces son experiencias muy, muy interesantes los años anteriores, personas que no habían contado y se lanzan a tomar la palabra, ¿no? Y además, bueno, lo que tiene el cuento es que el cuento no se lee, se cuenta, y cuando se cuenta pasan muchas cosas en el cuerpo. Entonces es una experiencia muy hermosa ver a gente que dicen, bueno, yo es que no sé contar. No, puede contar, a veces cuentan padres con hijos, madres con abuelas, niños, niñas, jóvenes, edades muy diversas. Y mira, se me está poniendo la carne de gallina de contarlo, es gracioso, porque es muy hermoso ver contar a gente diferente. Sí, muchas personas que han contactado y me decían, a lo mejor personas de cercanas que les enviaba la información y me decían, ya claro, pero es que yo no soy narradora, yo no puedo contar. Y entonces a todos les digo una anécdota muy breve que un narrador llamado Héctor Urien, que es magnífico, y un día en una entrevista en la radio cuando le preguntó el locutor, ¿usted desde cuándo cuenta? Le respondió él, no, la pregunta es ¿cuándo ha dejado usted de contar? ¿No? Entonces yo les digo lo mismo, no es que yo sea narradora y por eso cuento, es que tú no has dejado de contar nunca, porque tú cuentas, desde que empezamos a hablar estamos contando anécdotas e historias. Entonces les digo a las personas, quitaros el concepto de que para contar un cuento hay que, bueno, luego están los profesionales de la narración, ese es otro tema, pero que el hecho de compartir allí una historia ya es contar un cuento y todos podemos ser narradores. Entonces animar a todo el mundo que nos está oyendo que venga a vivir la experiencia, porque bueno, yo no la he vivido más que desde fuera. Es preciosa vivirla desde fuera. Mercedes la cuenta desde dentro, me imagino que es todavía más emotiva cuando lo has visto crecer. Entonces toda esa gente que acompaña y que está allí esos días, ese día compartiendo, es que ya es bonito el hecho de compartir, que nadie se esté juzgando en nada, al contrario, que vengan, que disfruten y que lo vivan. Pues hoy vamos a dejar esa invitación para todo el mundo, de colegios, de pueblos, de ciudad, de jubilados, trabajadores, niños, niñas, como decía el otro, chiquitos y los que ya peinan canas. Participad todos aquí en esta página web que os decimos de nuevo, ¿cómo era? maratondecuentospalencia.org. Ahí está, participad. ¿Te puedo contar otra cosa? Juanpa, para que no me despiste, una cosa que te tenemos que contar también. Claro, porque es que, ¿sabes lo que pasa? También el maratón se nace. Nosotros hemos empezado este año muy prontito porque es verdad que estamos en un tránsito. Yo, como Pez Luna, se va a ir un poco separando y Erika y David van a ir entrando, cogiendo responsabilidad, cosa que es muy interesante. Como este tránsito se quiere cuidar, ¿no? Y entonces, bueno, el maratón tiene una cosa que tú le lanzas y luego también pues hemos estado hablando con asociaciones del mundo rural a ver cómo van a contar. Por ejemplo, pues el CDR de Carrión estaban a ver si contaban por la radio, o la Fundación San Cebrián también, o un grupo. Bueno, están ahí como gestionando cada vez también desde los colectivos que viven el mundo rural día a día, ¿no? Y entonces sí que deciros también, porque hay una actividad complementaria en el maratón y es el martes 15 a las 7:30 de la tarde, en la Biblio va a bajar una asociación cultural de Tabanera de Cerrato, que es la Universidad Rural Paulo Freire, que, bueno, Tabanera desde hace algunos años, bastante gente ha ido a vivir y entonces, bueno, muchos están relacionados con la música, con mundos de la recuperación de los tintes naturales, de las lanas, una serie de oficios y entonces, bueno, van a venir a contar un poco su proyecto. Esto es el martes 15 a las 7:30, que también es una manera como de ir como que la biblioteca esta semana
como vaya cogiendo también un aire de que a veces, es verdad, seamos de la provincia que seamos, de cualquier lugar aprendes. Entonces, bueno, pues a veces el no vivir en determinados pueblos no conoces el día a día. Entonces, bueno, pues esto van a bajar, ¿no? Esta gente, esta tribu, un poco a contarnos cómo ha sido su experiencia, ¿no? Y así va inundando la Biblia esa semana. Genial. Pues nada, ahí queda esa invitación a participar de todas las maneras posibles, como oyente, como contador, como asistente, como interesado. Que la gente venga y que la gente demuestre que Palencia tiene mucho que contar en todos los sentidos. Y gracias a vosotras dos, Mercedes, Erika, por estar aquí contándonoslo y por darnos la posibilidad de participar también a nuestra manera, no solo hoy, sino el día del Cuentacuentos, ¿eh? Ahí ya me comprometo personalmente. Yo creo que Viva Palencia Viva, Erika, yo creo que tendrían que enviar un relato, ¿no? Sí. Hombre, Juanpa dice que está convencido, ya va a ir a participar. No, aquí... Sí, no, le veo muy motivado. ya lo ha dicho de palabra y ya está prometido, eso ya está hecho. Todos nuestros oyentes, los 5 que estáis ahí al otro lado del micrófono, ya lo sabéis, me comprometo personalmente a estar ahí. Viva Palencia Viva estará ahí también participando en el maratón. Muy bien, nos alegra mucho. Pues chicas, muchísimas gracias por estar este domingo aquí en Riguroso en Directo, contándonos todas estas cosas. Bueno, esperemos que lo va a ser sin duda, pero que sea un éxito y que se siga preservando en el tiempo y que siga aumentando y que se convierta en una leyenda más, en un cuento más de todas las maravillas que se cuentan aquí en Palencia, este maratón de todas las actividades culturales que tiene esta ciudad, que desborda, que muchas veces la gente no lo sabe, pero está ahí. Tenemos un montón de cosas que contar, un montón de cosas que hacer y gente como vosotras precisamente son las que nos demuestran que aquí hay muchas cosas que hacer. Así que, Mercedes, Erika, muchísimas gracias una vez más por estar en Viva Palencia Viva, pasadlo muy bien y que lo pasemos muy bien con vosotras también. Venga, larga vida. Que nos veamos ese viernes. Claro que sí. Con muchos amigos. Chao. Un saludo, hasta luego.